Hola, en el mes de abril del presente año, en la séptima cumbre de las Américas en Panamá, varios opositores cubanos fueron golpeados por oficiales y agentes de la seguridad del Estado cubana y por un número significativo de miembros del movimiento de solidaridad con Cuba, como le denominan. Este movimiento de solidaridad con Cuba no existe solo en Panamá. En cada país del mundo donde hay presencia de la embajada cubana, existe un movimiento de solidaridad con la dictadura castrista, porque no es solidaridad con el pueblo cubano, sino con el dictador. Estos movimientos son los encargados de apoyar a la tiranía castrista en diversas misiones. Se subordinan a la embajada cubana, la que se encarga de invertir grandes sumas de dinero, tanto en salarios como en el pago de actividades, así como de viajes a Cuba, con los cuales se estimula a estos ciudadanos extranjeros que pertenecen a los movimientos. Estas personas visitan Varadero y otros sitios turísticos importantes con todos los gastos pagos. A los hijos y nietos de los que pertenecen a estos movimientos les ofrecen becas para estudiar medicina, por ejemplo, en Cuba. A cambio de todos estos beneficios, esos extranjeros y cubanos que son funcionarios de las embajadas mantienen un control estricto de la población cubana que vive en estos países, así como un control de los extranjeros, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que apoyen de algún modo a la oposición política cubana. Estos miembros de los movimientos de solidaridad participan de manifestaciones en contra de la oposición política en muchos países, como Venezuela, Ecuador, Nicaragua, México, entre otros. Son personas capaces de cualquier cosa: amenazar mediante llamadas telefónicas, utilizar el chantaje con empresarios extranjeros que invierten en Cuba, a los cuales cuando visitan la isla, la inteligencia cubana le envía mujeres y hombres para servicios de sexo, le facilitan drogas y los filman para poder chantajearlos. Los miembros de estos movimientos propinan golpizas, incluso han llevado a cabo atentados contra personas que se convierten en una amenaza para los dictadores cubanos. Ejemplo, en México hace unos años, al abogado cubano exiliado en este país hace casi 30 años, Eduardo Matías, le pusieron una bomba en el auto. Todos los ciudadanos de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, donde se intenta copiar el sistema político cubano, los exhorto a exigir la expulsión de los funcionarios de las embajadas de la dictadura cubana. La embajada de Cuba en sus países es la casa del castrismo. Son las embajadas de Cuba de donde provienen todas las estrategias para acabar con la democracia y la libertad en sus países. Una embajada cubana en Washington es una amenaza al futuro de los Estados Unidos. En medio de la impotencia, solo puedo ser una voz que les advierta, que les señale que todo lo que hoy sufren sus pueblos es porque Cuba tiene casa, tiene una sede y es momento de atacar esas sedes. El que desee defender el socialismo, que lo haga desde Cuba, que se vayan. Ninguno de los funcionarios de las embajadas cubanas se ocupan verdaderamente de las funciones que les competen. En cambio, están sembrando en sus países la plaga llamada castrismo. Venezuela, Ecuador, Nicaragua, si no lo sacan a patadas, el castrismo será un cáncer que acabe con todo el continente. O expulsan al castrismo de sus países, o un día cercano serán ustedes los que tengan que abandonar su hogar y andar por el mundo como nos ha tocado a millones de cubanos. Mi nombre es Alejandro Hernández, un cubano más, lejos de mi hija, de mis padres, de mis amigos de la infancia, y no quiero para otros el daño que nos ha tocado sufrir a los cubanos. Gracias.